Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para su equipo y todos los oyentes de la Hora de la Verdad a esta hora. Bueno, llega al Congreso del cual usted forma parte y como figura importantísima porque usted es la presidenta de la Comisión Segunda que se ocupa de asuntos internacionales y militares, entre otros. Senadora, ¿cómo va a ser la discusión del acuerdo de Escazú? ¿Y cuáles son los elementos que hacen particularmente peligroso para Colombia y para su soberanía este acuerdo? Bueno, doctor Fernando, yo quiero aclarar porque han tratado de manipular a la opinión pública. Primero, el acuerdo de Escazú se presentó con mensaje de urgencia en la pasada legislatura, no pasó, nuevamente se radicó por parte del gobierno, esta vez sin mensaje de urgencia. A mi comisión llegó el 13 de diciembre, el 17 yo designé ponentes. En febrero radicaron la ponencia favorable y la negativa no ha sido radicada, por eso yo no inicié el debate, además porque varios de los ponentes renunciaron en su momento y el coordinador ponente renunció en abril. Sin embargo, por estatuto de oposición, la oposición tiene derecho a establecer 3 días en la legislatura el orden del día, y la oposición solicitó tener el orden del día del próximo martes para debatir específicamente el acuerdo de Escazú. ¿Qué preocupación tenemos nosotros? Varias veces yo he señalado que el gran problema con el acuerdo de Escazú es que pone en riesgo la soberanía nacional, porque el artículo 7.3 del acuerdo establece que los temas relativos a asuntos ambientales van a estar sujetos a la participación del público, y en esa concepción se incluye de manera explícita el ordenamiento del territorio, la elaboración de políticas, es decir, finalmente se van a limitar los acuerdos de las comunidades a definir su proyecto de desarrollo. A nosotros también nos preocupa que el acuerdo en muchos puntos es contrario a normas colombianas y a tratados internacionales que el partido ha suscrito, como la protección de la información empresarial, la inversión privada del secreto industrial. Y ahí, doctor Fernando, yo creo que es muy importante a la audiencia también aclararle algo. El acuerdo de Escazú, ellos lo definen en el título y a pesar de que uno no ve eso tan marcado en el texto, como si fuera también un acuerdo muy ligado al tema de derechos humanos, que por lo tanto entra a formar parte del bloque de constitucionalidad, y por eso al entrar a formar parte del bloque se incorpora automáticamente y supone que las normas que le son contrarias pues perderían vigencia. Nosotros ahí tenemos una preocupación. Además, yo lo he señalado, doctor Fernando, y yo creo que usted allí también ha prendido las alarmas, al igual que todos los sectores productivos, que es el principio precautorio o de precaución. Ese concepto valida la adopción de medidas cuando hay sospecha, óigase bien, sospecha, no tiene que estar en firme con prueba científica, que algún proyecto en cualquier etapa que esté puede tener algún impacto negativo sobre el medio ambiente. Impacto negativo sobre el medio ambiente, como la tendría, por ejemplo, una exploración petrolera, ¿no es cierto? Todos los asuntos sobre el fracking caerían dentro del acuerdo de Escazú y cualquiera podría oponerse a que Colombia sobreviva explorando petróleo por la vía del fracking. ¿No es cierto? Así es, doctor Fernando. Este acuerdo es de suma gravedad y así lo han manifestado todos los sectores agropecuarios, industriales del país, porque finalmente es un acuerdo que permite que cualquier persona de cualquier parte del mundo donde se haya ratificado el acuerdo, si encuentra que algún proyecto en Colombia tiene algún impacto sobre el medio ambiente, pues pueda con ese principio de precaución intervenir. Y ahí uno tiene una dificultad, doctor Fernando, toda actividad humana tiene impacto sobre el medio ambiente. Y como aquí no se exige que exista pues la prueba científica de ese impacto,
Eso genera una enorme inestabilidad jurídica, eso es muy riesgoso para el país. Nosotros hemos encontrado que todos los sectores productivos de Colombia, en las distintas audiencias que han sido numerosas sobre este acuerdo, han prendido alarmas y han hablado de la inconveniencia del acuerdo de Escazú. A uno que le preocupa que, a pesar de que ellos han dicho que la legislación colombiana tiene los suficientes elementos, a pesar de que se ha demostrado que nosotros hemos avanzado mucho en temas ambientales, pues ellos insisten en este acuerdo que tiene, que genera mucha inestabilidad jurídica, pérdida de la soberanía y muchos elementos complejos. El acuerdo de Escazú. Lo que a uno se pregunta es si definitivamente es cierto que ese acuerdo está siendo impulsado por el gobierno de Colombia. Ahí hay varias cosas, doctor Fernández. Lo primero que yo tendría que señalar es que lamentablemente esta fue una de las exigencias de quienes participaron en ese paro, por llamarlo así, que vivió Colombia, y los sectores de izquierda radical que más se oponen al gobierno son los que han ejercido una mayor presión sobre el gobierno. El gobierno en su momento se comprometió y por eso lo radicó con mensaje de urgencia, pero yo espero que el gobierno haya entendido poco a poco, con todas las intervenciones de las distintas organizaciones, cuál es el riesgo. Y si el tema central de este acuerdo de verdad es la protección de los derechos humanos, de los líderes ambientales, créame, doctor Fernando, que eso no depende del acuerdo de Escazú. Y aquí hay suficiente legislación que busca la protección de los distintos líderes sociales, y más bien nos deberíamos preocupar por un tema que sí incide directamente en la vida de esos líderes, que es el narcotráfico, porque cuando se hace el balance de cuáles son las principales estructuras criminales responsables de esos asesinatos, son la FARC, el ELN y el Clan del Golfo, y las zonas donde se presenta de manera mayoritaria el asesinato de líderes es en zonas vinculadas directamente al narcotráfico. Pues el narcotráfico es la gran tragedia nacional, y también viene ahora otro peligro con el narcotráfico, y son las alianzas externas, porque usted nos ha dicho que cualquiera, por el acuerdo de Escazú, cualquiera que se encuentre en un país que lo haya suscrito puede intervenir en los asuntos de Colombia. Y asuntos de Colombia son, por ejemplo, el narcotráfico, que es nuestra gran tragedia. Es cierto que cualquiera puede intervenir desde cualquier lugar del mundo para pedir que actúen las autoridades colombianas, o no sabe uno si también autoridades internacionales, en defensa del medio ambiente por algún proyecto que se adelante para proteger la vida nacional y para producir un efecto positivo en la productividad del país. Así es, doctor Fernando. Y mire, nosotros en Colombia hemos tenido muchos problemas porque los debates en torno a los sectores productivos se han tornado en debates con una gran carga ideológica y sin ningún sustento técnico. Ahora, por ejemplo, que usted hablaba del tema de fracturamiento hidráulico, por ejemplo, del tema de fumigación con glifosato, del tema minero, uno encuentra que en el país se ha venido generando un discurso que viene ganando cada vez más sectores, donde simplemente desde una perspectiva meramente ideológica se satanizan los sectores productivos. Hay muchos países en el mundo que practican el fracturamiento hidráulico. Nosotros tenemos muy pocas reservas probadas de petróleo en este momento. Eso genera un enorme riesgo de estabilidad económica y de desarrollo para el país. Y Colombia venía adelantando unos pilotos para poder tener pruebas científicas sobre el impacto del fracking, y uno ve que llenan a la gente de mentira. Un pozo no convencional usa menos agua que un pozo convencional.
Lo mismo pasa con la minería. Cuando a la gente le dicen minería o agua, uno de los sectores que menos agua emplea es el sector minero, y la inmensa mayoría de grandes empresas mineras que además cotizan en bolsa y tienen unas obligaciones ambientales, pues tienen procesos para limpiar el agua que usan y devolverla. Lo mismo pasa con cada uno de los sectores que ellos vienen satanizando, con el sector ganadero, con los distintos sectores. Créame, doctor Fernando, que el temor que uno siente es que existe, por lo que uno ve, un fundamentalismo ambientalista que lo que no quiere es el desarrollo y la superación de la pobreza del país. Un punto de vista que le hizo a Europa, el daño que le hizo poniéndola a depender del petróleo y del gas de Rusia para que no se hiciera daño ambiental en Europa con la utilización de técnicas y prácticas para explorar los recursos naturales que tiene Europa y que le resolverían el problema del suministro de petróleo y sobre todo el suministro de gas. Y entonces ahí están los resultados. De manera que esto de Escazú es de una gravedad extraordinaria, y el hecho de que cualquiera pueda intervenir desde el exterior en los asuntos internos de Colombia acaba con la soberanía nacional. Ya no vamos a estar pendientes de lo que digan los colombianos y de lo que contesten los jueces, sino también de lo que digan los extranjeros y contesten los jueces a un país extranjero o a un grupo extranjero. No faltaba más. ¿Y cuándo empieza a discutirse esta maravilla de acuerdo que, sin saber uno por qué, impulsa el propio gobierno nacional? Escazú. ¿Cuándo? El debate es el próximo martes, doctor Fernando, en la comisión segunda, el martes 26, y yo lo que pediría es que todos los sectores productivos, todos los colombianos que tenemos conciencia sobre el riesgo que genera este acuerdo, pues hagamos un bloque común. Es que aquí hay un tema que para uno es muy difícil, y es que a veces uno encuentra que puede más la presión de las redes sociales, que manejan muy bien a través de bodegas ciertos sectores, que el debate de verdad técnico y pormenorizado frente a asuntos como este, que tienen consecuencias tan graves para Colombia. De manera que la cosa se puede estar manejando a través de las redes sociales, pero usted nos dice que también ha intervenido el gobierno colombiano impulsando a Escazú. Es para no creerlo, senadora. Pues lamentablemente algunos ministros que de carteras como la del medio ambiente y eso en algún momento hicieron manifestaciones favorables al acuerdo. Lo que uno no entiende es si no existió un estudio riguroso, lo suficientemente riguroso y a profundidad, porque al parecer muchos no vieron lo que vimos todos los demás y lo que vieron todos los sectores productivos. Y ahí yo también quiero ser clara. Cuando yo hablo de todos los sectores productivos, no estoy hablando solo del tema del petróleo, del tema minero, estoy hablando de la ANDI, estoy hablando de FEDEPARMA, estoy hablando de FEDECACAO, estoy hablando de la SAC, que agrupa 22 gremios del sector agropecuario. Es que el gran problema con este acuerdo es que genera una enorme inestabilidad jurídica y se convierte en una talanquera para absolutamente todos los sectores productivos del país. Los sectores productivos del país amenazados por personajes colombianos, que ya sería suficiente problema, pero también por personajes extranjeros que vienen aquí a crear problemas como si nos faltaran. Y esto se va a discutir en la comisión que usted preside, senadora. Así es, doctor Fernando. Lamentablemente yo también tengo que decir que ese día yo estoy en un foro en la Universidad de la Florida con el expresidente Mauricio Macri y el expresidente Pastrana. Es un foro que se va a adelantar allí sobre un debate regional en el tema de izquierda y derecha. Ese es el nombre del foro, izquierda y derecha. Y yo me había comprometido hacía muchos meses con la universidad para participar, pero yo también, y sin ningún temor, hago público, y si tengo la oportunidad de votar, pues todo mundo sabe, y yo en eso no he sido
timorata. Yo como presidenta de la comisión he dado todas las garantías, pero yo me opongo férrea y abiertamente al acuerdo de Escazú porque lo encuentro altamente inconveniente para el país, y en eso yo quiero ser muy clara, y nunca he evadido el debate y nunca me he escondido, y he escrito columnas en medios nacionales e internacionales contra el acuerdo de Escazú, y me mantengo en esa postura, doctor Fernández. Y entonces, ¿quién preside la comisión en ausencia suya, que mucho lamentamos? Como ese día, la agenda la pone y la maneja la oposición, ellos son los que tienen el control ese día sobre la agenda, igual que ha sucedido en algunas ocasiones en plenaria de Senado, y es porque en el estatuto de oposición está establecido que ellos pueden tener todo el manejo 3 días a lo largo de la legislatura, y hasta ahora ellos no habían hecho uso de ese tema y lo hicieron justamente para presionar la votación de ese acuerdo, a pesar de que no está radicada la ponencia negativa por todos los inconvenientes que se han ido presentando. Bueno, ¿y quién fue el impulsor de semejante medida que le da a las minorías el derecho a actuar como si fueran mayoría? Eso sí no lo conocía dentro del doctor debate. Fernando, recordemos que el estatuto de oposición fue aprobado hace más de 4 años y por primera vez se tuvo que implementar en el actual Congreso, y por eso ellos también tienen la presencia en las mesas directivas por obligación, tienen asiento por obligación en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, y recordemos que incluso eso no está como del todo claro, y hoy nosotros estamos, por ejemplo, en el limbo en el tema de la vicepresidencia segunda del Senado con el caso del señor Bolívar. Bueno, de manera pues que eso es lo que está ocurriendo, y próximo martes debate sobre Escazú y la productividad del país y la gente que trabaja en el país y los desarrollos que se hacen para que tengamos una nación próspera y una nación que pueda albergar a sus hijos y que pueda darles de comer a través del trabajo. Todo eso queda en vilo si se aprueba el acuerdo de Escazú, que inexplicablemente apoya el gobierno de Iván Duque. ¿Quién lo fuera a creer? Pero así es. Senadora Paola Holguín, buen viaje a la Florida, que Dios la bendiga, y queda perfectamente clara cuál es su posición frente al acuerdo de Escazú. Muchas gracias a usted, doctor Fernández. Yo aprovecho para hacer un llamado a las distintas bancadas, y es para que por favor pensemos siempre en los intereses superiores de nuestros compatriotas, del país, que entendamos el riesgo de este acuerdo para los sectores productivos, que entendamos que nosotros no podemos condenar a millones de colombianos a la pobreza por congraciarnos con sectores que nos quieren obligar a aprobar acuerdos como este, que lo único que hace es generar inestabilidad jurídica, poner en riesgo la soberanía del país y las posibilidades de desarrollo de Colombia. Bueno, más claro imposible, queridos amigos. Quedamos a la espera de lo que ocurra el próximo martes en una sesión que va a dirigir la minoría, porque aquí en Colombia todo es al revés, y hay momentos en que la minoría manda sobre la mayoría por efecto de unas reformas constitucionales que nadie puede entender. Senadora Paola Holguín, de nuevo, muchísimas gracias y éxitos. Dios la bendiga. Gracias a usted, doctor Fernando, y gracias porque pocos medios están dando la oportunidad de dar el debate técnico sobre el acuerdo. Dios lo bendiga, doctor Fernando. El acuerdo de Escazú. Quedamos en manos de la izquierda internacional, como si no fuera bastante con la izquierda criolla. Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático, presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.